Introducción de Juanita la Larga, de Juan Valera. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Juanita la Larga, de Juan Valera. Introducción. Al excelentísimo señor Marqués de la Vega de Armijo. Mi querido amigo, no sé si este libro es novela o no. Le he escrito con poquísimo arte, combinando recuerdos de mi primera mocedad y aun de mi niñez, pasada en tal o cual lugar de la provincia de Córdoba. A fin de tener libre campo en que fingir una acción, no determino el lugar en que la acción pasa e invento uno dándole nombre supuesto, pero yo creo que los usos y costumbres, los caracteres, las pasiones y hasta los lances de mi relato han podido suceder naturalmente y tal vez han sucedido, siendo yo, en cierto modo, más bien historiador fiel y veraz que novelista rico de imaginación y de inventiva. Si no fuese porque ahora está muy en moda este género de novelas, copia exacta de la realidad y no creación del espíritu poético, yo daría poquísimo valer a mi obra. No le tiene tampoco porque eleve el alma a superiores esferas, ni porque trate de demostrar una tesis metafísica, psicológica, social, política o religiosa. Juanita la Larga no propende a demostrar ni demuestra cosa alguna. Su mérito, si le tuviere, ha de estar en que divierta. Yo me he divertido mucho escribiéndola, pero no se infiere de ahí que se diviertan también los que la lean. Al contrario, es muy posible que haya agotado yo toda la diversión al escribirla y se la entregue al público monda y lironda como quien se come la carne y tira el hueso. Había pensado yo, desde un principio, dedicar a usted esta novela, llamémosla así, pero las anteriores consideraciones me han hecho vacilar y me han tenido a punto de no hacer la dedicatoria. Si no enseño nada porque en la novela no hay tesis y porque no gusto de la poesía docente, y si no divierto tampoco porque todo el jugo de la diversión que en la novela había me lo he sorbido al componerla, ¿qué es lo que voy a dedicar que merezca ser dedicado? A pesar de lo dicho, he persistido después en hacer la dedicatoria y la hago, fundado en dos razones. Es la primera la persuasión en que estoy de que usted acogerá este libro con benévola indulgencia, prescindiendo de su corto mérito, por ser muestra de mi constante amistad y de la gratitud que le debo, ya por antiguos favores, ya por otros recientes, cuando hace poco fué de nuevo jefe mío. Y es la segunda, que mi libro puede considerarse como espejo o reproducción fotográfica de hombres y de cosas de la provincia en que yo he nacido y en que usted es uno de los más ilustres magnates. Aunque las pinturas o retratos que yo hago carezcan de gracia, entiendo que en ellos resplandece el amor con que los he hecho, lo cual no puede menos de prestarles agrado y de atraerles la simpatía de usted y del público, por donde me inclino a esperar que usted ha de gustar de mi libro y que también el público ha de gustar de él, si no tanto como usted, lo bastante para perdonar o disimular las muchas faltas que en él note. Suplico a usted, pues, que acepte mi pobre ofrenda por la buena y cariñosa intención con que se la dedico y que me crea siempre su afectísimo amigo. Juan Valera. Fin de la introducción. Capítulo 1 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 1. Cierto amigo mío, diputado novel, cuyo nombre no pongo aquí porque no viene al caso, estaba entusiasmadísimo con su distrito y singularmente con el lugar donde tenía su mayor fuerza, lugar que nosotros designaremos con el nombre de Villalegre. Esta rica, aunque pequeña población de Andalucía, estaba muy floreciente entonces, porque sus fértiles viñedos, que aún no había destruido la filoxera, producían exquisitos vinos que iban a venderse a Jerez para convertirse en jerezanos. No era Villalegre la cabeza del partido judicial, ni oficialmente la población más importante del distrito electoral de nuestro amigo, pero cuantos allí tenían voto
estaban tan subordinados á un grande elector que todos votaban unánimes y según suele decirse volcaban el puchero en favor de la persona que el gran elector designaba. Ya se comprende que esta unanimidad daba á villalegre en todas las elecciones la más extraordinaria preponderancia. Agradecido nuestro amigo el cacique de villalegre, que se llamaba don andrés rubio, le ponía por las nubes y nos le citaba como prueba y ejemplo de que la fortuna no es ciega y de que concede su favor á quien es digno de él, pero con cierta limitación, o sea, sin salir del círculo en que vive y muestra su valer la persona afortunada. Sin duda, don andrés rubio, si hubiera vivido en Roma en los primeros siglos de la era cristiana, hubiera sido un Marco Aurelio ó un Trajano, pero como vivía en Villalegre y en nuestra edad se contentó y se aquietó con ser el cacique, ó más bien, el César ó el emperador de Villalegre, donde ejercía mero y mixto imperio y donde le acataban todos obedeciéndole gustosos. El diputado novel, no obstante, ensalzaba más á otro sujeto del distrito porque sin él no se mostraba la omnipotencia bienhechora de don andrés rubio. Así como Felipe II, Luis XIV, el Papa León X y casi todos los grandes soberanos han tenido un ministro favorito y constante, sin el cual tal vez no hubieran desplegado su maravillosa actividad, ni hubieran obtenido la hegemonía de su patria, don andrés rubio tenía también su ministro, que dentro del pequeño círculo donde funcionaba era un Bismarck ó un Cavour. Se llamaba este personaje don Francisco López y era secretario del ayuntamiento, pero nadie le llamaba sino don Paco. Aunque había cumplido ya 53 años, estaba tan bien conservado que parecía mucho más joven. Era alto, enjuto de carnes, ágil y recio, con poquísimas canas aún, atusados y negros los bigotes y la barba, muy atildado y pulcro en toda su persona y traje, y con ojos zarcos, expresivos y grandes. No le faltaba ni muela ni diente, que los tenía sanos, firmes y muy blancos é iguales. Pasaba don Paco por hombre de amenísima y regocijada conversación, salpicada de chistes con que hacía reír sin ofender mucho ni lastimar al prójimo, y por hábil narrador de historias, porque conocía perfectamente la vida y milagros, los lances de amor y fortuna, y la riqueza y la pobreza de cuantos seres humanos respiraban y vivían en Villalegre y en 20 leguas á la redonda. Esto en lo tocante al agrado. Para lo útil don Paco valía más. Era un verdadero factotum. Como en el pueblo, si bien había 2 licenciados y 3 doctores en derecho, eran abogados peperris, o sea, de secano. Todos acudían á don Paco, que rábula y jurisperito sabía más leyes que el que las inventó, y les ayudaba á componer ó componía cualquier pedimento ó alegato sobre negocio litigioso de algún empeño y cuantía. El escribano era un zoquete que había heredado la escribanía de su padre y que sin las luces y la colaboración de don Paco apenas se atrevía á redactar ni testamento ni contrato matrimonial de arrendamiento ó de compraventa ni escritura de particiones. El alcalde y los concejales, rústicos labradores por lo común á quienes don andrés rubio hacía elegir ó nombrar, le estaban sometidos y devotos, y como no entendían de reglamentos ni de disposiciones legales sobre administración y hacienda, don Paco era quien repartía las contribuciones y lo disponía todo. Cuidaba al mismo tiempo de la limpieza de la villa, de la conservación de las casas consistoriales y demás edificios públicos y de buen orden y abastecimiento de la carnicería y de los mercados de granos, legumbres y frutas. Y era tan campechano y dicharachero que alcanzaba envidiable favor entre los hortelanos y verduleras, quienes solían enviar á su casa para su regalo, según la estación, ya higos almibarados, ya tiernas lechugas, ya exquisitas ciruelas claudias ó ya los melones más aromáticos y dulces. El carnicero estaba con don Paco á partir un piñón, y de seguro que si alguna becerrita se perniquebraba y había que matarla, lo que es los sesos, la lengua y lo mejorcito del lomo no se presentaba en otra mesa sino en la de don Paco, á no ser en la de su hija, de quien hablaremos después.
asombrosa era la actividad de don paco, pero distaba mucho de ser estéril. Con tantos oficios florecía él y medraba que era una bendición del cielo, y aunque había empezado en su mocedad por no poseer más que el día y la noche, había acabado por ser propietario de buenas fincas. Poseía 2 hazas en el ruedo de 3 fanegas la una, la otra sólo tenía una fanega y 5 celemines, pero como allá en lo antiguo había estado el cementerio en aquel sitio, la tierra era muy generosa y producía los garbanzos más mantecosos y más gordos y tiernos que se comían en toda la provincia, y en cuya comparación eran balines los celebrados garbanzos de Alfarnate. Poseía también don Paco 15 aranzadas de olivar, cuyos olivos no eran ningunos catacucos, sino muy frondosos y que llevaban casi todos los años abundante cosecha de aceitunas, siendo famosas las gordales, que él hacía aliñar muy bien, y que según los peritos en esta materia sobrepujaban á las más sabrosas aceitunas de Córdoba, tan celebradas ya en la gatomaquia por el fénix de los ingenios, Lope de Vega. Por último poseía don paco la casa en que vivía, donde no faltaba bodega con 10 tinajas de las mejores de Lucena, un pequeño lagar y una candiotera con más de 20 pipas, entre chicas y grandes. Para llenar las pipas y las tinajas era don paco dueño de un hermoso majuelo, que casi tenía 6 fanegas de extensión, y aunque su producto no bastaba, solía él comprar mosto en tiempo de la vendimia, o más bien comprar uva que pisaba en el lagar de su casa. Era esta de las buenas del pueblo, con corral, donde había muchas gallinas, y con patio enlosado y lleno de macetas de albahaca, brusco, ebónimo, maramelindos, don pedros y otras flores. Claro está que para las faenas rústicas del lagar, el trasiego del vino y de la confección del aceite, hombres y bestias entraban por una puertecilla falsa que había en el corral. En suma, la casa era tal y tan cómoda y señoril que si la hubiera alquilado don paco en vez de vivirla, no hubiese faltado quien le diese por ella 400 reales al año, limpios de polvo y paja, esto es, pagando la contribución el inquilino. Menester es confesar que todo este florecimiento tenía una terrible contra, la dependencia de don Andrés Rubio, dependencia de que era imposible, o por lo menos dificilísimo zafarse. Por útiles y habilidosos que los hombres sean, y por muy aptos para todo, no se me negará que rara vez llegan á ser de todo punto necesarios, singularmente cuando hay por cima de ellos un hombre de voluntad enérgica y de incontrastable poderío á quien sirven y de cuyo capricho y merced están como colgados. Don Andrés Rubio había, digámoslo así, hecho á don Paco, y así como le había hecho, podía deshacerle. No le faltarían para ello persona ó personas que reemplazasen á don Paco, repartiéndose sus empleos, si una sola no era bastante á desempeñarlos todos con igual eficacia y tino. Don Paco tenía plena conciencia de lo que debía y de lo que podía esperar y temer aun de don Andrés, de suerte que tanto por gratitud cuanto por prudencia previsora le servía con la mayor lealtad y celo y procuraba complacerle siempre. Don Paco, sin embargo, no recelaba mucho perder su elevada posición y su envidiable privanza. Además de contar con su rarísimo mérito, estaba agarrado á muy buenas aldabas. Capítulo 2. De Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 2. Viudo hacía ya más de 20 años, tenía una hija de 28, que había sido la más real moza de todo el lugar, y que era entonces la señora más elegante, empingorotada y guapa que en él había, culminando y resplandeciendo por su edad, por su belleza y por su aristocrática posición como el sol en el meridiano. Hacía ya 10 años que ella había logrado cautivar la voluntad del más ilustre caballero del pueblo, el mayorazgo don Álvaro Roldán, con quien se había casado y de quien había tenido la friolera de 7 robustos y florecientes vástagos entre hijos é hijas.
el tal don Álvaro vivía aún con todo el aparato y la pompa que suelen desplegar los nobles lugareños. Su casa era la mejor que había en Villalegre, con una puerta principal adornada a un lado y a otro de magníficas columnas de piedra berroqueña, estriadas y con capiteles corintios. Sobre la puerta estaba el escudo de armas, de piedra también, donde figuraban leones y perros, calderas y barcos y castillos y multitud de monstruos y de otros objetos simbólicos que para los versados en la utilísima ciencia del blasón daban claro testimonio de la antigüedad y sublimidad de su prosapia. Decían las malas lenguas, y en los lugares nunca faltan, que don Álvaro estaba atrasado, que tenía hipotecadas algunas de sus mejores fincas y que debía bastante dinero. Pero yo las supongo hablillas calumniosas, porque él vivía como si nada debiese. Le servían muchos criados, constantes unos y entrantes y salientes otros, y como era aficionadísimo á la caza, no le faltaban una jauría de galgos, podencos y pachones y dos hábiles cazadores ó escopetas negras que solían acompañarle. En la casa había un jardín y además un desmesurado corralón donde para mayor recreo y gala no se encerraban sólo gallinas y pavos, sino en apartados recintos venados y corzos traídos vivos de Sierra Morena y por último amarrado á fuerte cadena de hierro por temor á sus travesuras y ferocidades un enorme mono que había enviado de Marruecos un capitán de infantería primo del señor. Doña Inés, que así se llamaba la hija de don Paco, venerada esposa de don Álvaro Roldán, tenía también muchos costosos caprichos de varios géneros. Se vestía con lujo y elegancia no comunes en los lugares, sustentaba canarios, loros y cotorras. Era golosísima y delicada de paladar, y los mejores platos de carne y los almíbares más apetitosos se comían en su mesa. El chocolate que se elaboraba en su casa 2 veces al año gozaba de nombradía en toda la comarca. Como don Álvaro Roldán estaba ausente más de la mitad del tiempo, ya cazando conejos, perdices y liebres, ya en distantes monterías, ya en las ferias más concurridas de los 4 reinos andaluces, doña Inés se quedaba sola, pero tenía para distraerse varios recursos, además del de la lectura de libros serios. Su criada favorita, llamada Serafina, era una verdadera joya, lo que se llama un estuche. Sabía tocar la guitarra rasgueando y de punteo. Cantaba como una calandria, así las melancólicas playeras como el regocijado fandango. Su memoria era rico arsenal o archivo de coplas, tiernas o picantes, en que la casta musa popular no siempre merecía el mencionado calificativo con que algunos la designan. No se entienda por esto que doña Inés gustase de conversaciones libres y escabrosas. Cuanto no era lícito y puro en el pensamiento y en la palabra, ofendía sus oídos de austera matrona, pero en un lugar hay que sufrir tales libertades o hay que aparentar que no se oyen. El propio don Álvaro no era nada mirado en el hablar, ni menos aún lo eran las personas que le rodeaban. Valga para ejemplo cierto mozo de unos 15 años de edad, hijo del aperador y favorito de don Álvaro, que éste tenía siempre en casa para que entretuviese á los niños. Como el aperador era calvo de apellido, al mozo le apellidaban Calvete. Y para que se vea lo mucho que hubo de sufrir en ocasiones la pulcritud de doña Inés, he de citar aquí un caso que de Calvete me han referido. Antes de que cumpliese 2 años el primogénito de los Roldanes, logró Calvete enseñarle a pronunciar con la mayor perfección cierto vocablo de 3 sílabas en la que hay una aspiración muy fuerte. Encantado con su triunfo pedagógico, corrió por toda la casa gritando como un loco: señor don Álvaro, ya lo dice claro. El señorito lo dice claro. Doña Inés se disgustó y rabió, pero don Álvaro quedó más encantado que Calvete y le dio en albricias un doblón de 4 duros, después que el niño dijo delante de él la palabreja y le admiró el aprovechamiento y la precocidad del discípulo y la virtud didáctica del maestro. Amigas tenía pocas doña Inés, porque casi todas las hidalguillas y labradoras de la población
estaban muy por bajo de ella en entendimiento, ilustración, finura y riqueza. Quien más acompañaba, por consiguiente, en su soledad á la señora doña Inés era el cacique don Andrés Rubio, embobado con el afable trato de ella y cautivo de su discreción y de su hermosura. Daba esto ocasión á que los maldicientes supusiesen y dijesen mil picardías, pero ¿quién en este mundo está libre de una mala lengua y de un testigo falso? ¿Cómo la gente grosera de un lugar ha de comprender la amistad refinada y platónica de dos espíritus selectos? El señor cura párroco era de los pocos que verdaderamente la comprendían y así encontraba muy bien aquella amistad y acaso daba gracias á Dios de que existiese, porque redundaba en bien de los pobres y de la iglesia, á quienes doña Inés y don Andrés, puestos de acuerdo, hacían muchos presentes y limosnas. Era el cura párroco un fraile exclaustrado de Santo Domingo, muy severo en su moral, muy religioso y muy amigo del orden, de la disciplina y del respeto á la jerarquía social. Casi siempre en sus pláticas, en sus conversaciones particulares y en los sermones que predicaba con frecuencia, porque era excelente predicador, clamaba mucho contra la falta de religión y contra la impiedad que va cundiendo por todas partes, con lo cual los ricos pierden la caridad y los pobres la resignación y la paciencia, y en unos y en otros germinan y fermentan los vicios, las malas pasiones y las peores costumbres. El padre Anselmo, que así se llamaba el cura párroco, admiraba de buena fe á la señora doña Inés como á un modelo de profunda fe religiosa y de distinción aristocrática. Era el tipo ideal realizado de la gran señora, tal como él se la imaginaba. Ni siquiera le faltaban á doña Inés ocasiones en que ejercitar las raras virtudes del prudente disimulo para no dar escándalos, de la santa conformidad con la voluntad de Dios y de la longanimidad benigna para perdonar las ofensas. Bien sabía toda la gente del lugar los malos pasos en que don Álvaro Roldán solía andar metido. A menudo, sobre todo en las ferias, jugaba al monte y hasta al cané, y lo que es peor, era tan desgraciado o tan torpe que casi siempre perdía. Para consolarse apelaba a un lastimoso recurso. Gustaba de empinar el codo, y aunque tenía un vino regocijado y manso, siempre era grandísimo tormento para una dama tan en sus puntos tener á su lado y como compañero á un borracho. Por último, aquel empecatado de don Álvaro, aunque tenía tan egregia y bella esposa, se dejaba llevar á menudo de las más villanas inclinaciones y en una ó en otra de sus dos magníficas caserías alojaba con mal disimulado recato á alguna daifa, por lo común forastera, que había conocido y con quien había simpatizado ya en esta feria, ya en la otra. Como se ve, don Álvaro distaba mucho de ser un modelo de perfección. El padre Anselmo no ignoraba sus extravíos, contribuyendo esto á hacer más respetable á sus ojos á la prudente y sufrida señora. Era tal la distinción aristocrática de doña Inés que sin poder remediarlo hasta en su padre encontraba cierta vulgar ordinariez que la afligía no poco. Pero como doña Inés tenía muy presentes los mandamientos de la ley de Dios y los observaba con exactitud rigurosa, nunca dejaba de honrar á su padre como debía, si bien procuraba honrarle desde lejos y no verle con frecuencia, á fin de no perder las ilusiones. En suma, don Andrés el cacique era la única persona que por naturaleza estaba á la altura de doña Inés y era capaz de comprenderla y admirarla. Y digo por naturaleza porque el padre Anselmo, aunque por naturaleza era entendido, estaba además tan ayudado y tan ilustrado con la gracia de Dios que comprendía como nadie el valor y las excelencias de doña Inés y era muy digno de su trato familiar, teniendo con ella piadosísimos coloquios en los cuales se desataba contra la abominable corrupción de nuestro siglo y contra la blasfema incredulidad que prevalece en el día y que se va apoderando de todos los espíritus. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Es del dominio público. Capítulo 3. Sin el menor artificio, he presentado ya a mis lectores
á varios de los personajes principales que han de figurar en la presente historia, pero me quedan dos todavía, de los cuales conviene dar previamente alguna noticia. Don Paco, según hemos dicho, era un hombre enciclopédico, de varias aptitudes y habilidades, la mano derecha del cacique y la subordinada inteligencia que hacía que, en el lugar, la soberana voluntad del cacique se respetase y cumpliese. Había, sin embargo, en Villalegre otra persona, que en más pequeña esfera y en más reducidos términos, si no competía, se acercaba mucho al mérito de don Paco por la multitud de sus conocimientos y habilidades y por lo hacendosa y lista que era. Hablo aquí de la famosísima Juana la Larga. Imposible parece que esta mujer atinase á hacer bien tantas cosas diversas. Ella trabajaba mucho, pero no se ha de negar que con fruto. Tenía casa propia, sin lagar y sin bodega, pero en lo restante casi tan buena como la de don Paco. Carecía de olivares y de viñas, pero había hecho algunos ahorrillos que, según la voz pública, pasaban de 12.000 reales y que iban creciendo como la espuma, porque los tenía dados á rédito á personas de muy fiar y al 10% al año, porque como era muy temerosa de Dios, de muy estrecha conciencia y muy caritativa, no quería pasar por usurera. En sus diferentes oficios, Juana la Larga ganaba, por término medio y según los cálculos más juiciosos, sobre 8 reales al día, o dígase cerca de 3.000 cada año. Y esto sin contar las adehalas, propinas, regalos y obsequios que recibía á menudo. Bien es verdad que todo y más se lo merecía ella. Nadie era más á propósito para dirigir una matanza de cerdos. Salaba los jamones con singular habilidad. El adobo con que preparaba los lomos antes de freírlos en manteca era sabroso y delicadísimo, y teñía la manteca de un rojo dorado que hechizaba la vista, daba delicado perfume y despertaba el apetito de la persona más desganada cuando entraba por sus narices y por sus ojos. Sus longanizas, morcillas, morcones y embuchados dejaban muy atrás á lo mejor que en este género se condimenta en Extremadura. Y tenía tan hábil mano para todo que hasta cuando derretía las mantecas sacaba los más saladitos y crujientes chicharrones que se han comido nunca. Así es que los labradores ricos y otras personas desahogadas y de buen gusto se disputaban á Juana la Larga para que fuese á la casa de ellos á hacer la matanza. En lo tocante á repostería no era nada inferior, y casi todo el año, y particularmente en 3 solemnes épocas, no sabía ella cómo acudir á las 1000 partes adonde la llamaban. Antes de Pascua de Navidad, á fin de confeccionar las chucherías y delicadezas que las personas pudientes y sibaríticas suelen entonces mandar hacer para su regalo, por ejemplo, los hojaldres y las célebres empanadas con boquerones y picadillo de tomate y cebolla que se toman por allí con el chocolate. Hacía también, como nadie, tortillas de azúcar y polvorones que se dejaban muy atrás á los tan encomiados de morón, roscos de huevo y de vino y mucha variedad de bizcochos y de almíbares. Si Juana no hubiera sabido tanto de otras cosas, se hubiera podido asegurar que era una especialidad maravillosa para las frutas de sartén, de modo que en los días que preceden á la Semana Santa no daba paz á la mano ni á la mente, acudiendo á las casas de los hermanos mayores de las cofradías para hacer las esponjosas hojuelas, los gajorros y los exquisitos pestiños, que se deshacían en la boca y con los cuales se regalaban los apóstoles, los nazarenos, el santo rey David y todos los demás profetas y personajes gloriosos del Antiguo y el Nuevo Testamento que figuraban en las deliciosas procesiones que por allí se estilan. No estaba ociosa Juana ni carecía de conveniente habilidad para emplearla en la estación de la vendimia. Sus arropes no tenían rival en toda aquella provincia y lo mismo puede decirse de sus excelentes gachas de mosto. En otoño, por ser cuando se dan los mejores frutos, se castran las colmenas y está fresca la miel, se empleaba Juana en hacer carne de membrillo y de manzana, gran variedad de turrones y ligerísimo y esponjado piñonate, cuyos gruesos y dorados granos quedaban ligados con la olorosa miel bien batida. Fuera de esto, Juana se pintaba sola
para disponer cualquier pipiripao o banquete que debía o quería dar algún señor del pueblo, ya con ocasión de boda o bautizo, ya para obsequiar al diputado, al señor gobernador o al propio obispo si venía a visitar la villa. Y no se crea que juana sabía sólo hacer los guisos locales, sino que también había importado y añadido á la cocina indígena no pocos platos forasteros de más ó menos remotos países, entre los cuales platos ó manjares descollaban los celebérrimos bizcochos de yema que sólo hacían unas monjas de écija, de cuyo secreto tradicional no se comprende por qué arte ó maña prodigiosa ella había sabido apoderarse. Confeccionaba por último varios platos de origen francés cuyos nombres enrevesados habían venido á modificarse poniéndose de acuerdo con la pronunciación española, así por ejemplo chuletas á la balsamela, lenguados ingratines y anguilas fritas con salmorejo tártaro. No era todo esto lo más admirable era que juana sobre ser la más sabia cocinera y repostera del lugar era también su primera modista. Casi siempre tenía una ó dos oficialas que cosían para ella y ella cortaba vestidos con tanto arte y primor como worth ó la doucet en la capital de francia. Las señoras y señoritas más pudientes y aficionadas al lujo acudían pues á juana para sus trajes de empeño cuando había que lucirlos ya en una boda ya en una feria ó ya en el baile que solía darse en las casas consistoriales el día del santo patrono. Juana por último no era sólo sabia y operosa en las artes del deleite sino que ejercía también aunque no estaba examinada ni tenía título un menester ó profesión de la más alta importancia social. Era peritísima y agilísima para ayudar á cualquier mujer en los más duros trances de lucina y muchas se confiaban y se entregaban á ella porque jamás se le había desgraciado ninguna criaturita y porque la madre como no fuese muy enclenque á los 6 ó 7 días de salir de su cuidado estaba ya de pie y á menudo iba á misa y si se presentaba la ocasión bailaba el bolero. Con todas estas habilidades y excelencias juana la larga no podía menos de ser querida y estimada en villalegre consiguiendo que su severa y más alta sociedad high life le hubiese perdonado un desliz ó tropiezo que tuvo en sus mocedades. De Juanita la Larga, de Juan Valera. En el momento en que va á empezar la acción de esta verdadera historia, Juana tendría unos 40 años muy cumplidos, si bien conservaba aún restos de su antigua belleza, que había sido notable cuando ella tenía 20 años. Pero como entonces era muy pobre y no había descubierto ni mostrado sus grandes habilidades, no encontró, á pesar de su mérito, novio que le acomodase y tuvo que permanecer soltera. A lo que se cuenta cierto oficial de caballería que vino por aquellos lugares á comprar caballos para la remonta y que era guapísimo y muy gracioso y divertido se enamoró de juana y logró enamorarla. No se sabe si le dio palabra de casamiento ó no se la dio pero lo cierto es que el bueno del oficial tuvo que irse á la guerra civil que ardía en las provincias vascongadas y allí le mató una bala carlista que le agujereó el cráneo y se le entró en los sesos. Juana quedó pues semiviuda. Póstuma ó no póstuma tuvo una niña preciosa á quien dieron en la pila bautismal el mismo nombre que á su madre. El vulgo añadió después al nombre el mismo epíteto por donde esta niña que será la principal heroína de nuestra historia vino á ser apellidada Juanita la Larga. Su madre la crió con gran cariño y esmero sin recatarse y sin disimular que ella era su hija lo cual hubiera sido en aquel lugar donde todo se sabía el más inútil de los disimulos. Juana crió pues á sus pechos á Juanita siempre la llamaba hija y Juanita desde que empezó á hablar llamaba á Juana madre á boca llena. Esto era considerado como una gran desvergüenza entre las personas severas del lugar que clamaban contra el escándalo y mal ejemplo pero poco á poco todos se fueron acostumbrando y al cabo de algunos años
nada parecía más natural ni más justo sino que Juanita fuese hija de Juana, á la cual no faltaron tampoco defensores, ya razonables, ya fervorosos, que alababan el cariño y la devoción maternal de la madre á la hija, y que cuando eran algo maldicientes no dejaban de comparar á Juana con otras que pasaban por honradísimas y que hasta tenían la insolencia de presumir de casi santas. De ellas se murmuraba con más ó menos fundamento que habían tenido también fruto, y no de bendición, del cual se habían desprendido, ó enviándole á la inclusa, ó sabe Dios ó el diablo de qué otra manera. El epíteto de larga dado á Juanita no era sólo por herencia, sino que era también por conquista. Juanita, á los 17 años, había espigado tanto que era la moza más alta y más esbelta que había en el lugar. Algo de la sangre belicosa del oficial de caballería se había infundido en ella, y la crianza libre y hombruna que había recibido había desarrollado su agilidad y sus bríos. Cuando andaba tenía un aire marcial, á par que gracioso, corría como un gamo, tiraba pedradas con tanto tino que mataba los gorriones, y de un brinco se plantaba sobre el lomo del mulo más resabiado ó del potro más cerril. Y no á horcajadas, porque esto no lo consentían su decoro y su estética natural é inconsciente, sino sentada, lo cual es más difícil. Hacía trotar y galopar á la bestia, espoleándola con los talones ó azotándola con el extremo del ronzal ó de la jáquima cuando la tenía y no iba en pelo, sin brida ni rienda de ninguna clase. Los primeros años de la mocedad de Juanita habían sido dificultosos, porque su madre no había alcanzado aún la extraordinaria reputación de que después gozaba, ni tenía el bienestar y la riqueza de que ya hemos hablado. Juanita no fué nunca a la amiga, pero su madre le enseñó á coser y á bordar primorosamente, y el maestro de escuela, que le tomó mucho cariño, le enseñó á leer y á escribir gratis en sus ratos de ocio. Desde que tuvo 9 años, Juanita fué grande auxilio á su madre, que hasta mucho más tarde no se dió el lujo de tener una sirvienta. Juanita barría y aljofifaba, fregaba los platos, enjalbegaba algunos cuartos y la fachada de la casa, que era la más blanca y la más limpia de la población, y hasta agarraba su cantarillo é iba por agua á la milagrosa fuente del ejido, cuyo caño vertía un chorro tan grueso como el brazo de un hombre robusto, siendo tal la abundancia del agua que con ella se regaban muchísimas huertas y se hacían frondosos, amenos y deleitables los alrededores de Villalegre, contribuyendo no poco á que la villa mereciese este nombre. El agua además era exquisita por su transparencia y pureza, como filtrada por entre rocas de los cercanos cerros, y tenía muy grato sabor y muy saludables condiciones. La gente del pueblo le atribuía por último algunas prodigiosas cualidades, calificándola de muy vinagrera y de muy triguera. Quería significar con esto que el arriero que compraba en Villalegre vinagre de yema, por lo común muy fuerte, llenaba sólo 2/3 de la cavidad de la corambre, y la acababa de llenar por la mañanita temprano, antes de emprender su viaje, mitigando y suavizando con el agua de la fuente la fortaleza y acritud del líquido, y ganándose así desde luego un 33%, aunque vendiese el vinagre al mismo precio en que le había comprado. Era también triguera el agua de la fuente, porque sus raras cualidades consentían, aunque era difícil operación y que debía hacerse con gran sigilo, que valiéndose de una escoba de palma enana, se rociase con ella el trigo que se iba á vender, dejándole expuesto luego al sol para que se secase. Así el trigo recibía mejor sabor, y aunque por fuera quedaba seco, guardaba por dentro algo del líquido y se esponjaba y crecía en peso y en volumen. Todavía esta fuente tenía otro mérito y prestaba otro notable servicio, porque además de un gran pilar en que iban á beber y bebían todas las bestias de carga y de labor, y los toros, vacas y bueyes, y además de otro pilar bajo, que solía ser abrevadero del ganado lanar y de cerda, llenaba con sus cristalinas ondas un espacioso albercón cercado de muros que le ocultaban á la vista de los transeúntes, donde iban las mujeres á lavar la ropa, remangadas las enaguas hasta los muslos y metidas en el agua hasta la rodilla, como por allí es uso aún en el rigor del invierno. Frondosos y gigantescos álamos negros y pinos y mimbreras circundan la fuente y hacen aquel sitio umbrío y deleitoso.
al pie de los mejores árboles hay pollos hechos de piedra y de barro y cubiertos de losas, en los cuales suelen sentarse los caballeros y las señoras que salen de paseo. Casi todas las tardes se arma allí tertulia y grata conversación, siendo los más constantes el escribano, el boticario, nuestro don Paco y el señor cura, quien al toque de oraciones recita el Angelus Domini, al que responden todos quitándose el sombrero y santiguándose y persignándose. En torno del pilar charlan las mozas que vienen por agua, cada cual con su cantarillo, y suelen hacer el papel de rebecas con cuantos arrieros eliaceres acuden allí para que beban, si no sus camellos, sus mulas y sus borricos. También al lado y dentro del albercón y á poca distancia de él, donde hay un vallado ó seto vivo de zarzamoras, granados y madreselvas que limita y defiende las huertas y sobre el cual seto se pone á secar la ropa lavada, se extiende y dilata la tertulia democrática y popular con mucha charla, risotadas, jaleos y retozos, pues no faltan nunca zagalones y hasta hombres ya maduros que acuden allí atraídos por las muchachas, como acuden los gorriones al trigo. Capítulo 4. De Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 5. Juana la Larga, según queda indicado, gracias á su constante actividad, buen orden y economía, en todo lo cual su hija le ayudaba con inteligencia y celo, había mejorado de posición y de fortuna. Tenía una criada muy trabajadora, que barría y fregaba y bajo la dirección de las señoras guisaba también, dejando á éstas el tiempo libre para ejercer sus lucrativos oficios. El oficio principal de Juanita era coser y bordar, para lo cual había desplegado aptitud superior á la de su madre. Juanita no tenía que emplearse en más bajas ocupaciones. Sin embargo, ora fuese por candorosa coquetería, o sea, por deseo de lucir la gallardía de su persona, deseo de que no se daba cuenta, ora porque Juanita necesitase del ejercicio corporal y de mostrar y desplegar la energía de su sana naturaleza, Juanita, aun cumplidos ya los 17 años, gustaba de ir por agua á la fuente del ejido, allanándose á veces, á pesar de la desahogada posición de su madre y de ella, y á ir al albercón á lavar alguna ropa, cuando la ropa era fina y temía ella, o aparentaba temer, que manos más rudas que las suyas la estropeasen. La verdad era que esto de ir al albercón y á la fuente, más que fatiga, era recreo y solaz para Juanita, la cual divertía á las otras muchachas con sus agudos dichos y felices ocurrencias, las hacía reir á casquillo quitado y gozaba de popularidad y favor entre ellas. Era ya Juanita una guapa moza en toda la extensión de la palabra. Las faenas caseras no habían estropeado sus lindas y bien torneadas manos, y ni el sol ni el aire habían bronceado su tez trigueña. Su pelo negro, con reflejos azules, estaba bien cuidado y limpio. No ponía en él ni aceite de almendras dulces ni blandurilla de ninguna clase, sino agua sola, con alguna infusión de hierbas olorosas para lavarle mejor. Le llevaba recogido muy alto, sobre el colodrillo, en trenza que, atada luego, formaba un moño en figura de dos triángulos equiláteros que se tocaban en uno de los vértices. Como Juanita decía que cabeza loca no quiere toca, casi siempre iba á la fuente sin pañuelo en la cabeza, luciendo así el primor y la pulcritud de su peinado y dejando ver lo bien plantada que estaba la cabeza sobre su airoso cuello, sólo sombreado por algunos ricillos menudos que se sustraían á la cautividad en que tenía el moño los más largos cabellos. Por delante recogido el pelo dejaba ver la tersa frente, recta y chiquita, y sobre las sienes tenía grandes rizos sostenidos con horquillas, que llaman por allí caracoles, por bajo de los cuales había una suave patillita que no fijaba ella contra la cara con zaragatona ó pepitas de membrillo, como hacen otras muchachas, sino que dejaba flotar libremente en vagas sortijillas ó más bien alcayatas donde colgar corazones. La misma libertad en que se había criado y el constante ejercicio corporal, ya en útiles faenas, ya en juegos más de muchacho que de niña, habían hecho que Juanita,
aunque no tenía la santa ignorancia ni había vivido con el recogimiento que recomiendan y procuran otras madres celosas, no había pensado todavía en cosas de amor. Era buscada, requebrada y solicitada por no pocos mozos, pero brava y arisca sabía despedir huéspedes, imponer respeto y tener a raya a los más atrevidos. Sólo se le conocía una inclinación que desde la niñez persistía en ella con constancia, pero esta inclinación, al menos por su parte, más que de afecto amoroso, tenía trazas de fraternal cariño. Quien le inspiraba, compartiéndole sin duda por menos inocente estilo, era Antoñuelo, el hijo del maestro herrador y sobrino del cacique, quien tenía en el lugar muy humilde parentela. Antoñuelo era un mocetón gentil y robusto, muy simpático, aunque de cortos alcances y decidido para todo, y singularmente para admirar á Juanita, á quien consideraba y respetaba, sometiendo á ella toda su voluntad, como por virtud de fascinación ó de hechizos. Capítulo 6 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 6. Entregado don Paco á sus constantes y diversos quehaceres, no sólo no había pensado en casarse por segunda vez, sino que nunca había tenido amoríos, o al menos, si alguno había tenido, habían sido con tan maravilloso recato que nadie se había enterado de ellos en Villalegre, lo cual es una inverosimilitud extraordinaria, porque en aquel lugar apenas había persona, y menos aún si era de tanta importancia y viso como don Paco, que pudiera hacer ó decir cosa alguna que no se supiese. Hasta los mismos pensamientos se adivinaban allí, se divulgaban y se comentaban como el pensador no pensase con mucho disimulo y muy para dentro. Debemos pues creer que don Paco no había tenido amoríos, á no ser muy efímeros y livianos, y que ni siquiera durante su larga viudez había pensado en semejante cosa. Tenía, sin embargo, notable aptitud y tino para conocer y admirar la belleza femenina, y hacía ya meses que, casi sin reparar en ello y muy involuntariamente, cuando estaba de tertulia con el escribano y el boticario y con otros señores en los poyos que había junto á la fuente, sus ojos se fijaban con morosa delectación en Juanita la Larga, que aún solía venir á llenar su cántaro y á estar allí de charla con las otras muchachas mientras que le llegaba su turno. Indudablemente don Paco había empezado á sentir hacia Juanita viva inclinación, que era difícil de dominar, pero se le pasó bastante tiempo sin dar muestra exterior de que la sentía, anhelando acaso ocultársela á sí mismo por razones que él se daba. Fundado en la propia modestia que le hacía formar un pobre concepto de su persona, hallaba que con sus 53 años, 36 más que Juanita, no podía ya enamorar á la muchacha, la cual ó desdeñaría su cariño ó sólo por interés se movería á corresponderle. Pensaba luego que Juanita, aunque en aparente libertad, estaba muy vigilada por su madre, y como madre é hija vivían con cierto desahogo, no era de presumir que si él tuviese intenciones pecaminosas, ellas cediesen, sino que en todo caso cederían in face ecclesiae y llevando al cura por delante. La idea de casamiento aterrorizaba á don Paco, y no porque en absoluto le repugnase el estar casado, sino porque su hija, la señora doña Inés, le inspiraba un entrañable cariño, mezclado de terror, y porque ella era tan imperiosa como brava, y sin duda se pondría hecha una furia del averno si su padre le diese madrastra, sobre todo de tan ruin posición, y si á los 7 nietos que ella le había dado, y á los que calculaba que podrían venir todavía, persistiendo ella en su actividad productora, quitase él la esperanza de heredar el majuelo, el olivar y la casa, y de gozar en vida suya de no poco de lo que él fuese granjeando con sus variadas artes. Temblaba don Paco de incurrir en el enojo de su hija, y aunque temblaba principalmente por el mismo enojo, no dejaba de recelar sus malas consecuencias. Bien conocía él que no había en el lugar una persona ni varias juntas que pudieran reemplazarle con éxito en sus diferentes empleos, pero el mundo no estaba yermo ni falto de hombres de estado rústicos,
los cuales podrían buscarse y traerse de fuera del lugar para que á él le reemplazaran. Y bien conocía también que su hija era punto menos que omnipotente, porque tenía subyugadas ambas potestades, la temporal y la espiritual. El padre Anselmo la tenía por una santa y por una doctora, y cuanto ella decía era para él, sin poderlo remediar, un legítimo corolario de los evangelios y de las epístolas. El padre Anselmo sería capaz de excomulgar á quien ella le mandase, y en lo tocante al brazo secular era evidentísimo que doña Inés le tenía sujeto á sus caprichos y que aplastaría con todo su peso á quien ella quisiese. Don Paco, en esta disposición de ánimo, razonablemente motivada, aunque no hemos de negar que él era dulce, pacífico y algo débil de carácter, adelantaba en su imaginación los casos futuros y presuponiéndose ya prendado de Juanita, declarado y aceptado, veía un tropel de males que salían del corazón enfurecido de doña Inés como de nueva caja de Pandora. Pesaban tanto en su espíritu estas consideraciones que notando que su afición oculta iba creciendo, procuraba o más bien se proponía huir de la vista de Juanita, no pasar por su calle para no verla en el portal o asomada á la ventana, y no ir á la tertulia de los polletes bajo los álamos para no tener que admirarla cuando charlaba con las demás zagalonas o con los mozos en la fuente del ejido o cuando subía o bajaba gallardamente con el cántaro apoyado en la cadera por la cuestecilla que se extiende desde la fuente hasta el lugar. A pesar de sus prudentes propósitos de retraimiento, una fuerza, al parecer, superior á su voluntad, le llevaba á veces á pasar por delante de la casa de Juanita más de lo que era necesario, á ir á la iglesia cuando él sabía que iba ella con su madre á misa ó á sus devociones, y á acudir á la tertulia de los polletes casi todas las tardes. Para Juanita, que se había pasado todo el día cosiendo y bordando en casa, era pretexto de solaz ó de paseo el ir casi al anochecer á la fuente por agua. Su madre encontraba que, en la posición algo señoril, desahogada y decorosa en que ya imaginaba hallarse, y atendido el desenvolvimiento físico de Juanita, que había llegado á transformarse de muchachuela en una magnífica y real moza, no estaba bien y era darse poquísimo tono el ir por agua á la fuente como la más plebeya y humilde pelafustana. Pero á Juanita le divertía este ejercicio y tenía una voluntad indómita. A las observaciones que su madre le hacía daba oídos de mercader. Acariciaba á su madre para vencer su oposición y disipar su disgusto, y seguía yendo á la fuente á pesar de todas las observaciones. Capítulo 6. Capítulo 7 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 7. Una tarde del mes de mayo, Juanita se entretuvo en la fuente en larga y alegre conversación con otras muchachas. Ya anochecido, subía con su cántaro lleno por la cuesta que en aquel momento estaba sola. La tertulia de los polletes solía en primavera y en verano durar hasta las ánimas, hora en que los tertulianos se retiraban para cenar y acostarse. Aquel día don Paco había estado haciendo esfuerzos, o como si dijéramos, gimnasia con su voluntad para no ir á la tertulia y ver á Juanita. La lucha entre su voluntad razonable y su inclinación había durado bastante. Al fin, la voluntad sometida llevó, aunque tarde, á la tertulia de los polletes á toda la persona de don Paco. La pícara casualidad hizo que, al bajar don Paco, subiese Juanita, según hemos dicho. Era ya de noche. El cielo estaba despejado, pero sin luna. Las estrellas, si resplandecían en el éter infinito, vertían muy débil luz sobre la tierra. Acrecentaba la oscuridad en el punto en que ambos se encontraron, algunos frondosos árboles que allí había y el alto vallado de zarzamoras y de otros arbustos que se extendía á un lado y á otro por casi todo el camino. Juanita era muy distraída é iba además pensando en sus travesuras de muchacha. Don Paco era también distraído. Él mismo no sabía en qué estaba pensando.
Era además algo corto de vista. Lo cierto es que no repararon uno en otro al venir en opuestas direcciones, ni oyeron el ruido de los pasos. Chocaron, pues, y se dieron un buen empellón. caramba, hombre, dijo Juanita, mire usted por dónde va y no camine a ciegas, por poco me tira el cántaro. Don Paco, que conoció á Juanita por la voz, contestó con mucha dulzura: perdona, hija mía, te he hecho daño. Ella, que también conoció á don Paco, enseguida replicó riendo: ¿qué daño me ha de haber hecho usted? Pues qué, ¿soy yo acaso de alfeñique? No, hija, bien sólida y firme me pareces. Si en algo eres de alfeñique, no es por lo quebradiza, sino por lo dulce. Entonces seré turrón de Alicante, dulce pero duro. Y vaya si me ha parecido duro. Si advirtió usted su dureza, hablará sólo de su dulzura por adivinanza. Pues qué, ¿no podría yo probarla? Ya está usted viejo, don Paco, y no podría meterle el diente. Pues te equivocas, que yo no estoy tan viejo, y tengo los dientes tan cabales y tan fuertes que si se tratase de mordiscos hasta en una piedra los daría. Pero yo no quiero emplear contigo sino más blandas y amorosas demostraciones. Quite usted allá, señor don Paco. ¿Qué demostraciones ha de hacer usted, si puede ser mi abuelo? Y como don Paco seguía plantado delante, atajándole el camino, Juanita continuó: vamos, déjeme usted pasar. Si parece usted un espantajo. ¿Qué dirá la gente si le ve y le oye hablar aquí y requebrar en la obscuridad á una mocita? Capaz será de decir que ha perdido usted la chaveta y que ya no sirve para secretario del ayuntamiento y consejero de don Andrés. Don Paco se apartó entonces y dejó pasar á Juanita, pero en vez de dirigirse hacia la fuente, se volvió siguiéndola hacia el lugar. ¿Qué hace usted, señor? ¿Por qué no va á su tertulia? Todavía están en los polletes el señor cura, el boticario y el escribano. Vaya usted a hablar con ellos. Ya es tarde, pronto se volverán y desisto de ir hasta allí. Prefiero volverme charlando contigo. ¿Y de qué hemos de hablar nosotros? Yo no sé decir sino tonterías. No he leído los libros y papeles que usted lee, y como no le hable de los guisos que mi madre hace, o de mis bordados y costuras, no sé de qué hablar á su merced. Háblame de lo que hablas á Antoñuelo cuando estás con él de palique. Yo no sé lo que es palique, ni sé si estoy o no estoy a veces de palique con Antoñuelo. Lo que sé es que yo no puedo decir á su merced las cosas que á él le digo. ¿Y qué le dices? Pues no quiere usted saber poco. Ni el padre Anselmo, que es mi confesor, pregunta tanto. Algo de muy interesante y misterioso tendrá lo que dices á Antoñuelo cuando ni al padre Anselmo se lo confiesas. No se lo confieso porque no es pecado, que si fuera pecado se lo confesaría. Y no se lo cuento tampoco porque a él no le importa nada, y a usted debe importarle menos que a él. A todo esto, como iban á buen paso ambos interlocutores, habían ya subido la cuesta y se hallaban en el altozano á la entrada del lugar donde están la iglesia parroquial y las primeras casas. Déjeme su merced ahora, dijo Juanita, y no venga, con perjuicio de su autoridad, acompañando á una chicuela que lleva un cántaro. Pues no se enojaría poco la señora doña Inés, que tiene tantos humos, si viese á su señor padre sirviendo de escolta, no á una princesa como ella, sino á una pobrecita trabajadora. ¿Qué había de decir? Diría que yo te estaba encomendando algún trabajo. No es esta hora ni ocasión para eso. Y por otra parte, no es a mí, sino a mi madre, a quien los trabajos se encargan. Acuda usted a ella si algo quiere encargar. Y diciendo esto, apresuró el paso, hizo á don Paco un gesto imperativo, marcándole la calle por donde debía irse, y ella se fué por otra que formaba ángulo recto con la que don Paco debía seguir. Capítulo 7. Capítulo 8 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 8. Mucho caviló don Paco sobre aquel diálogo, midiendo e interpretando las palabras de Juanita. Le había llamado abuelo,
pero con amable risa. Todos los hombres, abuelos y nietos, solemos prometérnoslas felices y casi siempre nos inclinamos a dar la más favorable interpretación a cuanto dicen las mujeres que pretendemos. No se podía dudar, por ser cuestión de una ciencia tan exacta como la aritmética, que él hubiera podido ser el abuelo de Juanita. Don Paco hacía este cálculo. Yo tengo 53 años. De 17 a 53 van 36. A los 19 años bien pude yo haber tenido una hija, y esta hija bien pudo haberse casado y tener a Juanita a los 17. Después sumaba don Paco. 19 más 17 más otros 17 que tiene Juanita ahora son 53, que es mi edad. Luego, muy descansadamente, pudiera yo ser el abuelo de esa pícara muchacha. E pur si muove, proseguía, pues era hombre erudito hasta cierto punto. Sabía un poco de italiano, porque había oído cantar muchas óperas y conocía las palabras que se atribuyen a Galileo, así como varias otras sentencias expresadas en la lengua del Dante. Verbigracia, si va piano, va sano e va lontano. La primera sentencia aplicada a su situación quería significar que él, a pesar de poder ser el abuelo de Juanita, quería y podía ser otra cosa muy diferente. Y la segunda sentencia, que también recordaba don Paco, quería significar que él debía ir con pies de plomo y sin precipitarse, porque no se ganó Zamora en una hora, y porque la muchacha no era muy arisca en el fondo, ni probablemente tan firme y dura de entrañas como merced al encontrón que había tenido con ella. Le constaba que era firme y dura en su juvenil superficie. Además, las esperanzas, lejos de desvanecerse, crecían en su pecho, hallándose más inverosímil abuelo que inverosímil amante. Para corroborar esta lisonjera afirmación, se contemplaba don Paco en el espejo en que solía afeitarse, el cual, aunque era pequeño, no lo era tanto que no reflejase casi toda su persona. Él exclamaba al verla como el pastor Coridón de Virgilio o como el Marramaquiz de Lope. Pues no soy tan feo. Y verdaderamente no era feo don Paco, ni parecía viejo tampoco. A las últimas palabras de Juanita dio don Paco una interpretación lisonjera, pero acaso más comprometida de lo que él deseaba. Al indicarle la muchacha que hablase con su madre y que le encargase la obra de costura que ella debía hacer, no estaba claro que Juanita se mostraba propicia a entrar en cierto género de relaciones, aunque no a hurto, sino a sabiendas y con beneplácito de la autoridad materna. Como quiera que fuese, don Paco, sintiéndose prendado de Juanita, se allanaba a pasar por todo. Pero se propuso, como hombre prudente, no aventurarse más de lo necesario y no soltar prenda por lo pronto. A que él entrase en relaciones serias con Juanita y conducentes a buen fin, se oponían dos consideraciones. Era la primera la excesiva, sospechosa e íntima familiaridad que tenía Juanita con Antoñuelo, el hijo del herrador, y era la segunda la casi seguridad del furioso enojo de doña Inés cuando llegase a saber que él tenía un compromiso serio con Juanita. Doña Inés inspiraba a su padre terror pánico y siempre trataba de huir de su enojo como de una espada desnuda. Su decidida afición a la muchacha saltaba, no obstante, por cima de los obstáculos como un corcel generoso salta la valla que se le ha puesto para atajar su carrera. En resolución, combatido don Paco por harto contrarios sentimientos, aunque se propuso no desistir de la empresa que había formado de manera muy vaga, se propuso también proceder con la mayor cautela y ser lo más ladino que pudiese, aunque en estos negocios no le sucedía como en los negocios del municipio, y el ser ladino no era su fuerte. Así, discurriendo, pasó don Paco revista a su ropa blanca. Vio que sólo tenía media docena de camisas bastante estropeadas y con muchos zurcidos. Y como esto era muy poco para él, persona de extremado aseo, que cosa rara en un pequeño lugar, se ponía ropa limpia 3 veces a la semana. Decidió que estaba justificadísimo el mandar que le hicieran media docena de camisas nuevas, que le hacían muchísima falta.
¿Y quién había de hacerlas mejor que Juanita, que era la costurera más hábil de Villalegre? ¿Y quién había de cortarlas mejor que su madre, la cual, lo mismo que con el mango de la sartén en la izquierda y la paleta en la diestra, era una mujer inspirada con las tijeras en la mano y con cualquiera tela extendida sobre la mesa y marcada ya artísticamente con lápiz o con jaboncillo de sastre? Al día siguiente, decidido ya don Paco, acudió muy de mañana a casa de Juana la Larga y le mandó hacer 6 hermosas camisas de medapolán con puños y pechera de hilo, ajustándolas a 30 reales cada una. Para ganarse la voluntad y excitar el celo de ambas Juanas, les llevó don Paco, envuelto en un pañuelo y sin que los profanos viesen lo que llevaba, un cestillo lleno de fresas, fruta muy rara en el lugar. Y para mayor esplendidez, sacó además del bolsillo del holgado chaquetón que solía vestir de diario, nada menos que 3 bollos del exquisito chocolate que solía hacer doña Inés en su casa y del cual había regalado á su padre una docena de bollos de á 4 onzas cada uno. Juana la Larga, que era muy golosa y muy aficionada á que la obsequiasen, aceptó el presente con gratitud y complacencia, pero como no era larga solamente de cuerpo, sino que lo era también de previsión, y si vale decirlo así, de olfato mental, al punto olió y caló las intenciones que don Paco traía y sobre las cuales había ya sospechado algo. Capítulo 8. Capítulo 9 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 9. Reza el refrán que honra y provecho no caben en un saco, pero Juana la Larga, sobre ser honrada, rayando su honradez en austeridad para que se borrase la mala impresión de sus deslices juveniles, era además una matrona llena de discreción y de juicio, y sabía que el mencionado refrán se equivoca muy á menudo. Para ella, en el caso que se le acababa de presentar, en vez de no caber en un saco, el provecho no podía ser sin la honra, y la honra tenía que producir naturalmente el provecho. Si Juanita se dejaba camelar á tontas y á locas, se exponía á dar al traste con su reputación y á ser el blanco de las más feroces murmuraciones y á perder para siempre la esperanza de hallar un buen marido. Y todo ello por unas cuantas chucherías y regalillos de mala muerte. Mientras que si Juanita acertaba á ser rígida sin disgustar y ahuyentar al pretendiente, pero sin otorgarle tampoco el menor favor de importancia antes de que el cura diese en la iglesia el pasaporte para los favores, convirtiéndolos en actos de deber y cargas de justicia, harto posible era que don Paco se emberrenchinase hasta tal punto que entrase por el aro rompiendo todo el tejido de dificultades que al aro pusiese doña Inés y otras personas y elevando á Juanita á ser legítimamente la señora del personaje más importante del lugar después de don Andrés Rubio el cacique. Con tales pensamientos en la mente, á par que con notable destreza y desarrollando la cinta que estaba enrollada en una carretilla, tomó Juana á don Paco las medidas convenientes. Estuvo con él más dulce que una arropía, y aunque le dijo que no tenía que venir á su casa para probarse la primera camisa, porque cuando estuviese medio hecha ó hilvanada se la enviaría para la prueba, le convidó á que algunas noches, de 9 a 11, cuando no tuviese nada mejor que hacer, viniese si quería un rato de tertulia á su casa, porque ni ella ni Juanita gustaban de acostarse temprano, y aunque estaban casi siempre solas, velaban hasta las 12. Juanita cosía ó bordaba, pero como esto se hace con las manos, su lengua quedaba expedita y charlaba más que una cotorra. Yo, añadía Juana la Larga, no coso ni bordo de noche porque tengo perdida la vista, y así es que estoy mano sobre mano ó paso las cuentas de mi rosario y rezo. Si alguna vez está usted de humor, podemos echar juntos 4 ó 5 manos de tute, que yo sé que á usted le agrada. A mí me agrada también, pero mi mala suerte y mis cortos medios no me permiten jugarle más que a real cada juego. Y aun así, si le da a una muy mal, bien puede perder 20 ó 30 reales en una noche como quien no quiere la cosa. Ya se comprende que don Paco aceptó el convite y fué de tertulia á casa de Juana, al principio de vez en cuando,
al cabo de poco tiempo todas las noches. Casi siempre jugaba al tute y perdía. Sus pérdidas podían evaluarse una noche con otra en una peseta diaria. Todo, no obstante, lo daba don Paco por bien empleado. Las camisas estuvieron pronto concluidas y don Paco quedó muy satisfecho. En la vida se había puesto otras que mejor le sentasen. No las hubiera hecho más lindas el camisero más acreditado de París. Las lustrosas pecheras no hacían una arruga, los cuellos eran derechos á la diplomática y los puños muy bonitos, y para los botones que en el día se estilan, Juana le regaló en compensación de los muchos regalos que de él recibía un par de botones preciosos de plata sobredorada que mercó en la tienda del Murciano, tienda bien abastecida y donde, según dicen por allí, había de cuanto Dios crió y de cuanto puede imaginar, forjar, tejer y confeccionar la industria humana. Naipes, fósforos, telas de seda, lana y algodón, especiería, quesos, garbanzos y habichuelas, ajonjolí, matalaúva y otras semillas. Casi eran los únicos artículos que allí faltaban las carnes de vaca y de carnero, y toda la pasmosa variedad de sabrosos productos que resultan de la matanza y sacrificio de los cerdos. Ya estuviesen hablando don Paco y Juana, ya estuviesen jugando al tute, Juanita rara vez suspendía su costura o su bordado, pero sin suspenderlos solía tomar parte en la conversación del modo más agradable. Nadie venía á interrumpir esta tertulia de los tres, salvo Antoñuelo, que escamaba mucho á don Paco y le llenaba de sobresalto y mal humor. Crecía éste de punto porque, mientras que don Paco estaba jugando al tute y Juana le acusaba las 40, Antoñuelo se sentaba muy cerca de Juanita, en el otro extremo de la sala donde ella cosía, y ambos cuchicheaban con mucha animación y en voz tan baja que don Paco no podía pescar ni palabra de lo que decían. Con esto se ponía como sobre ascuas y muy alborotado y triste, sin que para ocultarlo le valiese el disimulo. Entonces don Paco jugaba peor. Solía tener rey y caballo del mismo palo, y se le olvidaba acusar 20, o bien, si Juana le jugaba en oro y él tenía el as o el tres, se le guardaba y no le echaba. Así es que las noches en que venía Antoñuelo á la tertulia, sobre la desazón que daba á don Paco, le hacía perder un par de pesetas y hasta tres á veces. Viniese o no viniese Antoñuelo á la tertulia, Juanita la Larga estaba siempre presente. Don Paco no hallaba modo de hablar á solas con Juanita, ni de abandonar á la madre é imitar á Antoñuelo, enredándose en cuchicheos con la hija. Alguna vez que lo intentó, hablando bajo á Juanita, ésta le contestó alto, haciendo la conversación general y despojándola de todo misterio. Bien hubiera querido don Paco, cuando Antoñuelo venía, rodear las cosas de suerte que le obligase á entretener á la madre, hablando ó jugando al tute con ella. Pero Antoñuelo aseguraba que no sabía jugar al tute y daba á entender que nada tenía que decir á Juana. Con frecuencia salía don Paco tan cargado de esta tertulia que se proponía y casi resolvía no volver á ella, o al menos ir poco á poco retirándose. Pero ya había tomado la maldita costumbre de ir, y todas las noches, si lo retardaba algo, empezaban al toque de ánimas á hormiguearle y bullirle los pies, y ellos mismos, pronunciándose y rebelándose contra su voluntad, le llevaban á escape y como por encanto en casa de ambas Juanas. Capítulo 9. De Juanita la Larga, de Juan Valera. Es del dominio público. Capítulo 10. Pronto notaron los vecinos, cundiendo la noticia por el resto de la población, las constantes visitas nocturnas de don Paco. Pero como Antoñuelo solía ir también, y entre don Paco y Juanita había tan grande desproporción de edad, la gente murmuradora lo explicó todo suponiendo que Antoñuelo era novio de Juanita y que don Paco tenía o trataba de tener relaciones amorosas con la madre, la cual, a pesar de sus 45 años y de los muchos trabajos y disgustos que había pasado en esta vida, apenas tenía canas, y estaba ágil, esbelta, y aunque de pocas, de bien puestas, frescas y apretadas y al parecer jugosas carnes.
La austeridad esquiva de Juana la Larga, durante muchos años, desde que tuvo su juvenil tropiezo, no pudo en esta ocasión eximirla de la maledicencia. La gente decía que al fin se había dejado tentar, y lo daba todo por hecho. Cuando veía la gente que Antoñuelo y don Paco iban a las 9 a la casa y permanecían allí hasta cerca de las 12, no juzgaba aquella tertulia tan inocente como era en realidad y la calificaba de amor por partida doble. Las bromas que sobre ello dieron a don Paco algunos de sus amigos le soliviantaron bastante. Así es que, excitado, si bien no tenía derecho para pedir explicaciones, con más ó menos disimulados rodeos, y cuando Antoñuelo no estaba presente, se atrevió á pedirlas y á indagar por qué venía Antoñuelo con tanta frecuencia y de qué trataba con Juanita en sus largos apartes y cuchicheos. Ambas Juanas, sin alterarse en lo más mínimo, y como la cosa más natural y sencilla, lo explicaban todo, afirmando que Juanita y Antoñuelo eran exactamente de la misma edad, se habían criado juntos desde que estaban en pañales y podían considerarse como hermanos. Añadían ambas que Antoñuelo era travieso y muy tronera, que daba á su padre grandes desazones, que de él podrían temerse mayores males aún, y que á Juanita ni remotamente le convenía para novio, pero que ella no acertaba á prescindir del cariño fraternal que le tenía, ni á prohibirle que viniese á verla, ni á dejar de darle buenos consejos y amonestaciones, los cuales eran el asunto de los cuchicheos. Don Paco aparentaba aquietarse al oir tal explicación, pero en realidad no se aquietaba, y mostrando el verdadero interés que el buen nombre de Juanita le inspiraba, insinuaba que, aunque todo fuese moral é inocentísimo, convenía, a fin de evitar el qué dirán, no recibir á Antoñuelo con tanta frecuencia. Los sermones que predicaba don Paco, más que morales, conducentes á conservar el decoro de Juanita, no se puede decir que fueron predicados en desierto. Poco á poco dejaron de menudear las visitas de Antoñuelo. Sus cuchicheos con Juanita se acortaron, y al fin cuchicheos y visitas vinieron á ser raros. Esto dio ánimo á don Paco. Creyó notar que se prestaba dócil oído á sus cariñosas reprimendas y se atrevió á predicar también sobre otro punto. En extremo gustaba él de ver á Juanita charlar en la fuente ó subir la cuesta con el cantarillo en la cadera ó con ropa ya lavada sobre la gentil cabeza, más airosa y gallarda que una ninfa del verde bosque y más majestuosa que la propia princesa Nausicaa, que también lavaba la ropa cuando, sin desconcharse ni echar las ínfulas por el suelo, solían hacerlo las princesas allá en los siglos de oro. Don Paco, que tenía, según hemos apuntado ya, entendimiento de amor y de hermosura, se quedaba extasiado contemplando el andar de la moza, que no tenía el liviano, provocativo y sucio movimiento de caderas y los pasitos menudos que suelen tener las chulas, sino que era un andar sereno, á grandes pasos, noble y lleno de gracia, como sin duda debía de andar Diana cazadora o la misma Venus al revelarse al hijo de Anquises en las selvas que rodeaban á Cartago. En Villalegre se gastaban corsés y hasta era Juanita la Larga quien mejor los hacía. Pero la indómita Juanita nunca quiso meterse en semejante apretura ni llevar aquel cilicio que para nada necesitaba ella y que entendía que hubiera desfigurado su cuerpo. Sólo llevaba, entre el ligero vestido de percal y sobre la camisa y enaguas blancas, un justillo ó corpiño, sin hierros ni ballenas, cosa que bastaba á ceñir la estrecha y virginal cintura dejando libre lo demás, que derecho y firme no había menester de sostén ni apoyo. En el espíritu de don Paco pudo, sin embargo, más que el deleite de ver á Juanita en la fuente ó volviendo del albercón, la idea de que, estando ya muy remotos los siglos de oro, no era posible imitar á la princesa Nausicaa sin rebajarse ó avillanarse demasiado. Y así aconsejó y amonestó tantas veces y con tan discretas razones á Juanita para que no fuese á la fuente, apoyándole siempre la madre de ella, que Juanita cedió al cabo y dejó de ir á la fuente y al albercón, retrayéndose además de otros varios ejercicios y faenas que no son propios de una señorita. Capítulo 10.
Capítulo 11 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Capítulo 11. Doña Inés López de Roldán distaba mucho de ser una lugareña vulgar y adocenada. Era, por el contrario, distinguidísima, y en su tanto los méritos mirados, o sea, guardando la debida proporción, pudiéramos calificarla de una princesa de Lieven o de una madame Recamier aldeana. Su vida no pasaba ociosa, sino empleada en obras casi siempre buenas y en fructuosos afanes. Su caridad para con los pobres era muy elogiada, ayudándola en este ejercicio el señor cura y el señor don Andrés Rubio. No descuidaba ella por eso el gobierno de su casa, que estaba saltando de limpia y todo muy en orden, a pesar de los 7 chiquillos que tenía, el mayor de 8 años. Pero, como la casa era muy grande, a los 5 mayores, entregados a una mujer ya anciana y de toda confianza, los tenía en el extremo opuesto de aquel en que estaba ella, a fin de que no turbasen con sus chillidos y gritería ya sus solitarias meditaciones, ya sus lecturas, ya sus interesantes coloquios con el padre Anselmo, con el cacique o con alguna otra persona de fuste que viniese a visitarla. A las 9 de la noche en verano y a las 8 o antes en invierno, mandaba acostar á los niños, y desde entonces hasta las 11 y á veces hasta más tarde tenía tertulia, en la cual se discreteaba y á la cual rara vez asistía el señor Roldán, que no presumía ni podía presumir de discreto, y á quien las discreciones de su mujer pasmaban y enorgullecían, pero al mismo tiempo le excitaban al sueño. En las horas que le dejaban libres los afanes y cuidados de la casa y aun de la administración de la hacienda, de la que suavemente había despojado á su marido, por no considerarle capaz, doña Inés solía ocuparse en lecturas que adornaban y levantaban su espíritu. Rara vez perdía su tiempo en leer novelas, condenándolas por insípidas o inmorales y libidinosas. De la poesía no era muy partidaria tampoco, y sin plagiar á Platón, porque no sabía que Platón lo hubiese preceptuado, desterraba de su casa y familia á casi todos los poetas como corruptores de las buenas costumbres y enemigos de la verdadera religión y de la paz que debe reinar en las bien concertadas repúblicas. Pero, en cambio, doña Inés leía historia de España y de otros países, y sobre todo muchos libros de devoción. El cura la admiraba tanto al oirla hablar de teología que mentalmente adornaba sus espaldas con la muceta y su cabeza con el bonete y la borla. Era tan grande la actividad de doña Inés que, a pesar de tan varias ocupaciones, aún le quedaba tiempo para satisfacer su anhelo de enterarse á fondo de la historia contemporánea y local, que tenía para ella más atractivos que la historia universal o de épocas y países remotos. Para conocer bien esta historia contemporánea y local y ejercer sobre los hechos la más severa crítica, se valía doña Inés de diferentes medios, siendo el más importante una criada antigua que hacía recados, que entraba y salía por todas partes y que se llamaba Crispina, émula en su favor y privanza de Serafina la doncella. Gracias á Crispina estaba al corriente doña Inés de los noviazgos que había en el pueblo, de las pendencias y de los amores, de las amistades y enemistades, de lo que se gastaba en vestir en cada casa, de lo que éste debía y de lo que aquél había dado á premio, y hasta de lo que comía o gastaba en comer cada familia. A los que comían bien, doña Inés los censuraba por su glotonería y despilfarro, y á los que comían poco y mal, los calificaba de miserables, de hambrones y de pereciendos. No tardó, por consiguiente, doña Inés en tener noticia de las aficiones de su padre y de sus visitas ó tertulia en casa de ambas Juanas. Muchísimo la molestó esta grosera bellaquería que tan duramente la apellidaba. Pero disimuló y se reportó duramente muchos días sin decir nada á su padre. Doña Inés estaba muy adelantada en sus concebidas esperanzas de octavo vástago, y en tan delicada situación se cuidaba mucho y procuraba no alterarse por ningún motivo, para que las dichas esperanzas no se frustraran o se torcieran ruinmente, realizándose de un modo prematuro, con deterioro y quebranto de su salud. Pero, aunque doña Inés no dijo por lo pronto nada á don Paco, se la tenía guardada y seguía observando y averiguando por medio de Crispina en la creencia de que era á Juana
y no á Juanita, á quien su padre pretendía o cortejaba. Esta creencia mitigaba no poco el disgusto de doña Inés, porque no podía entrar en su cabeza que su padre intentase jamás contraer segundas nupcias con Juana la Larga. Así es que lo que censuraba en éste muy ásperamente era la inmoralidad y el escándalo de unas relaciones amorosas contraídas por hombre que tenía más de medio siglo y que iba á ser pronto por octava vez abuelo. La enojaba también la condición harto plebeya del objeto de los amores de su padre, los cuales, si no dignos de aplauso, lo hubieran parecido dignos de disculpa á haber sido con alguna hidalga recatada y de su posición, como había dos ó tres en el lugar, que, según pensaba doña Inés, hubieran visto el cielo abierto, y aun se le hubieran abierto á don Paco si él hubiera llamado á la puerta de ellas pidiendo entrada. No se cansaba, pues, doña Inés de censurar las ruines inclinaciones de su padre. Le dolía asimismo que su padre gastase tanto en obsequiar á Juana la Larga, suponiendo, según las noticias que le trajo Crispina, que gastaba mucho más de lo que gastaba. con que juega al tute con ella. Sí, señora, contestaba Crispina, y ya por echarla de fino, ya porque está embobado y embelesado mirando á Juana con ojos de carnero á medio morir y sin atender al juego, lo cierto es que Juana le pela, ganándole 10 ó 12 reales cada noche. Además, los regalos de don Paco llueven sin descampar sobre aquella casa. Ya envía un pavo, ya una docena de morcillas, ya fruta, ya parte del chocolate que le regala su merced, hecho por el hombre que viene expresamente de Córdoba á hacerle en esta casa. Lo que don Paco hubiese regalado también, parte de su chocolate, irritó ferozmente á doña Inés. Lo consideró una verdadera profanación y casi le hizo perder los estribos. Pero al fin pensó en la situación en que se encontraba, ya fuera de cuenta, y logró reportarse. Su moderación y sus cuidados no fueron inútiles. El 29 de junio, día de San Pedro Apóstol, sintió doña Inés desde muy de mañana los primeros dolores, y con gran facilidad y felicidad dio á luz en aquel mismo día á un hermoso niño. La madre y el señor Roldán decidieron que había de llamarse Pedro, en honor del príncipe de los apóstoles en cuyo día había nacido y del que eran muy devotos. El señor don Andrés Rubio prometió tener al infante en sus brazos en la pila bautismal, y como el infante fuese robustísimo y el médico asegurase que no corría peligro su vida, retardaron su bautismo hasta mediados del mes de julio. Así porque ya estaría levantada la señora doña Inés y podría asistir á las fiestas que se hiciesen, como porque para entonces se realizaría la anunciada visita del señor obispo, el cual, á más de confirmar á todos los muchachos que no lo estuviesen, les haría la honra de bautizar al futuro periquito. El obispo sería hospedado en casa de los señores de Roldán los 3 ó 4 días que estuviese en Villalegre. Doña Inés, por lo tanto, pensando en los preparativos y en todos los medios que había de emplear para hacer con lucimiento recepción tan honrosa, perseveró en refrenar su ira contra Juana la Larga, á quien imaginaba seductora de su padre. Y disimulando el odio que le había tomado, no quiso dejar de valerse de ella en ocasión de tanto empeño. Ya la había llamado el día del alumbramiento, porque bien sabía por experiencia que no había en el mundo conocido más hábil comadre que Juana. Y como tampoco había por allí mujer más dispuesta para preparar y dirigir los festines, con tiempo comprometió á Juana á fin de que, desde 2 días antes de la llegada del obispo, se viniese á su casa sin volver á la casa propia sino para dormir, y lo preparase y dirigiese todo. Juana prometió hacerlo así y lo cumplió muy gustosa. Capítulo 11. De Juanita la Larga, de Juan Valera. La víspera de la llegada del obispo, que fue el 15 de julio, víspera también de la Virgen del Carmen, Juana había trabajado ya mucho, sudando el quilo para condimentar los manjares y las golosinas y hasta para disponer el aparato y la magnificencia que habían de desplegarse en la recepción y en el hospedaje de su señoría ilustrísima, y en el refresco y ambigú que había de darse en aquella casa
á todo lo más granado é ilustre de la villa después de terminadas las cristianas ceremonias de la confirmación y del bautismo. En ella doña Inés iba á dar al señor obispo más trabajo que nadie, pues tenía 7 chiquillos no confirmados aún y uno todavía moro, como apellidan en Andalucía á todo ser humano antes de recibir el agua sacramental que le trae al gremio de la iglesia. La noche del 15 de julio hacía muchísimo calor. A eso de las 9, don Paco, según costumbre, se fué de tertulia á casa de Juana la Larga, pero Juana seguía trabajando aún en la de los señores de Roldán, y Juanita estaba sola con la criada, tomando el fresco en la reja de su sala baja. La vio don Paco y llegó á hablarle antes de dirigirse á la puerta. Juanita, después de los saludos de costumbre, dijo á don Paco que pretendía que le abriese. Mi madre no ha vuelto aún. No sé cuándo volverá. Estando yo sola, no me atrevo á abrir á usted la puerta y dejarle entrar. La gente murmura ya contra nosotros y murmuraría 1000 veces más si yo tal cosa hiciera. Váyase usted, pues, y perdóneme que no le reciba. Ninguna objeción acertó á poner don Paco, convencido de lo puesta en razón que estaba Juanita. Solamente le dijo: ya que no me recibes, no te vayas de la reja y habla conmigo un rato, aunque la gente nos vea. ¿Qué podrán decir? Podrán decir que usted no viene á rezar el rosario conmigo. Podrán creer que yo interesadamente alboroto á usted y le levanto de cascos. Y podrán censurar que, pudiendo ser yo nietecita de usted, tire á ser su novia y tal vez su amiga. Con esta suposición me sacarán todos el pellejo á túrdigas, y si llega á oídos de su hija de usted, mi señora doña Inés López de Roldán, y otras hierbas, que usted y yo estamos aquí pelando la pava, será capaz de venir aunque se halla delicada y convaleciente, y nos pelará ó nos desollará á ambos, ya que no envíe por aquí al señor cura acompañado del monaguillo, con el caldero y el hisopo del agua bendita, no para que nos case, sino para que nos rocíe y refresque con ella, sacándonos los demonios del cuerpo. Vamos, Juanita, no seas mala ni digas disparates. No es tan fiero el león como le pintan. Y si tú gustases un poquito de mí y mi conversación te divirtiese en vez de fastidiarte, no tendrías tanto miedo de la maledicencia, ni de los furores de mi hija, ni de los exorcismos del cura. ¿Y de dónde saca usted que yo no guste de tener con usted un rato de palique? Pocas cosas encuentro yo más divertidas que la conversación de usted, y además siempre aprendo algo y gano oyéndole hablar. Yo soy ignorante, casi cerril, pero si el amor propio no me engaña, me parece que no soy tonta. Comprendo, pues, y aprecio el agrado y el valor que tienen sus palabras. Entonces, ¿cómo es que no me quieres? Entendámonos. ¿De qué suerte de quereres se trata? De amor. Ya esa es harina de otro costal. Si el amor es como el que tiene el padre Anselmo á su breviario, como el que tiene doña Inés á sus libros devotos, o como el que tiene usted á las leyes o á los reglamentos que estudia, mi amor es evidente y yo le quiero á usted como ustedes quieren á sus libros. No menos que ustedes se deleitan en leerlos, me deleito yo en oir á usted cuando habla. Pero, traidora Juanita, tú me lisonjeas y me matas á la vez. Yo no quiero instruirte, sino enamorarte. No aspiro á ser tu libro, sino tu novio. Jesús, María y José. ¿Está usted loco, don Paco? ¿En qué vendría á parar? ¿Qué fin que no fuera desastroso podría tener ese noviazgo? ¿No le tiemblan á usted las carnes al figurarse la estrepitosa cencerrada que nos darían si nos casáramos? Y si el noviazgo no terminase en casamiento, ¿dónde iría yo á ocultar mi vergüenza, arrojada de este pueblo por seductora de señores ancianos? Lo de la ancianidad tantas veces repetido ofendió mucho á don Paco en aquella ocasión, y muy picado y con tono desabrido exclamó haciendo demostración de retirarse: veo que presientes graves peligros. No quiero que te expongas á ellos por mi culpa. Adiós, Juanita. Deténgase usted, don Paco. No se vaya usted enojado contra mí. No conoce usted muy á las claras que yo le quiero de corazón y que mi mayor placer es verle y hablarle. Como soy franca y leal, procuro no tener á usted con esperanzas vanas. Mucho me pesaría de que usted me acusase un día de que yo le engañaba. Por esto digo á usted que de amor no le quiero
y me parece que no le querré nunca. Pero lo que es por amistad, debe usted contar conmigo hasta la pared de enfrente. ¿Por qué no se contenta usted con esta amistad? ¿Por qué me pide usted lo que no puedo ni debo darle? ¿No sería flojo el alboroto que se armaría en el pueblo si usted y yo fuésemos novios y si el noviazgo se supiese? Don Paco se atrevió á decir entonces en mala hora y con poco acierto: pues qué necesidad hay de que nuestro noviazgo se sepa. ¿Y usted por quién me toma para insinuar ese sigilo, dando que sea posible? Sólo se oculta lo poco decente y, por lo tanto, yo no he de ocultar nada aunque pueda. Si me decidiese yo á ser novia de usted, sería por considerarlo bueno y honrado, y en vez de ocultarlo como fea mancha, lo pregonaría y lo dejaría ver á todos con más orgullo que si enseñase una joya, jactándome de ello, en vez de andar con tapujos. Ya sabe usted mi modo de pensar. Nada más tenemos que decirnos. Ahora lo repito, váyase usted y déjeme tranquila. Malo es siempre dar que hablar, pero dar que hablar sin motivo es malo y tonto. Don Paco depuso el enojo, no acertó á responder á Juanita con ninguna frase acertada y se fué, despidiéndose de ella resignado y triste. XIII de Juanita la Larga, de Juan Valera. Pasaron días y vino el obispo como se esperaba. Su señoría ilustrísima bautizó á los niños moros que aguardaban su venida como los padres del limbo el santo advenimiento, y confirmó á los no confirmados que se contaban á centenares, entre ellos no pocos harto talludos. Doña Inés se lució dando hospedaje al señor obispo, y éste se fué del lugar muy maravillado y gozoso de la magnificencia y primor con que allí se vivía. Libre ya doña Inés de tanta extraordinaria faena, se consagró con mayor atención al estudio de la historia contemporánea, y al cabo, auxiliada por los datos que le suministraba Crispina y valiéndose de su rara sagacidad, vino á comprender que no era á la madre, sino á la hija á quien cortejaba don Paco. Su furor fué entonces muy grande, pero por lo mismo se calló aún y no atormentó á su padre con insinuaciones ni con bromas. El asunto no se prestaba á bromas ni á medios términos. La ira de doña Inés había de estallar y de manifestarse de una manera más seria, cuando estuviese completamente convencida de la locura de su padre, pues de tal la calificaba. Don Paco, entretanto, si bien daba ya menos pretexto á la murmuración, se sentía más enamorado que nunca de Juanita. Pensaba en sus dulces desdenes, recapacitaba sobre ellos, hacía doloroso examen de conciencia y miraba y cataba la herida de su corazón como un enfermo contempla con amargo deleite la llaga ó el cáncer que le lastima y en el que prevé la causa de su muerte. Toda la vida había sido don Paco el hombre más positivo y menos romántico que puede imaginarse. Aquel imprevisto sentimentalismo que se le había metido en las entrañas y se las abrasaba le parecía tan ridículo que á par que le afectaba dolorosamente, le hacía reir cuando estaba á solas con risa descompuesta y que solía terminar en algo á modo de ataque de nervios. Don Paco dejó pues de ir todas las noches á casa de ambas Juanas. Ya no veía á Juanita en la fuente y sola, porque él mismo había predicado para que no fuese, y sin embargo no acertaba á sustraerse á la obsesión que Juanita le causaba de continuo, presente siempre en los perspicaces ojos de su espíritu, así en la vigilia como en el sueño. Por dicha no le atormentaban los celos. Juanita zapeaba, donosa o duramente, á cuantos mozos la pretendían, y lo que es Antoñuelo iba ya con menos frecuencia á casa de Juanita. Según en el lugar se sonaba, andaba él muy extraviado frecuentando las tabernas en harto malas compañías y pasando muchas noches de francachelas y jaranas. Villalegre no era el único teatro de sus proezas, sino que á pesar de las amonestaciones y reprensiones de su padre, á menudo muy duras, se solía ir de parranda al campo ó á algunos lugares cercanos, y en 2 ó 3 días no parecía por su casa. Don Paco no tenía pues rivales. Parecía completamente dueño del campo.
pero el campo estaba tan bien atrincherado que don Paco no lograba entrar en él y se quedaba fuera como los otros. No desistió por eso de ir por la noche en casa de ambas Juanas, aunque no de diario. Como de costumbre, jugaba al tute con la madre. Como de costumbre, hablaba con Juanita en conversación general, y Juanita hablaba igualmente y le oía muy atenta, manifestándose finísima amiga suya y hasta su admiradora. Pero como de costumbre también, las miradas ardientes y los mal reprimidos suspiros de don Paco o pasaban sin ser notados y eran machacar en hierro frío, o hacían un efecto muy contrario al que don Paco deseaba, poniendo á Juanita seria y de mal humor, turbando su franca alegría y refrenando sus expansiones amistosas. De esta suerte poco venturosa y triunfante para don Paco se pasaron algunos días y llegaron los últimos del mes de julio. Hacía un calor insufrible. Durante el día los pajaritos se asaban en el aire cuando no hallaban sombra en que guarecerse. Durante la noche refrescaba bastante. En el claro y sereno cielo resplandecían la luna y multitud de estrellas que, en vez de envolverle en un manto negro, le teñían de azul con luminosos rasgos de plata y refulgentes bordados de oro. Ambas Juanas no recibían á don Paco en la sala, sino en el patio, donde se gozaba de mucha frescura y olía á los dompedros, que daban su más rico olor por la noche, á la albahaca y á la hierba luisa, que había en no pocos arriates y macetas, y á los jazmines y á las rosas de enredadera, que en Andalucía llaman de pitiminí, y que trepaban por las paredes y formaban verde cortina, enredándose á las rejas de las ventanas en los cuartos del primer piso, donde dormían Juanita y su madre. En aquel sitio, tan encantador como modesto, era recibido don Paco. Todavía allí, á la luz de un bruñido velón de lucena de refulgente azófar, se jugaba al tute en una mesilla portátil, pero no con la persistencia que bajo techado. Otras distracciones, casi siempre gastronómicas, suplían la falta de juego. Juana, que era tan industriosa, solía hacer helado con una pequeña cantimplora que tenía, pero con más frecuencia se entretenían comiendo ora piñones, ora almendras y garbanzos tostados, ora flores de maíz, que Juanita tenía la habilidad de hacer saltar muy bien en la sartén, y ora altramuces, y á veces hasta palmitos, cuando los arrieros los traían de la provincia de Málaga, porque en la de Córdoba no se crían. Estas rústicas semicenas, dignas de ser celebradas por don Francisco Gregorio de Salas en su famoso observatorio, deleitaban más á don Paco que hubieran podido deleitarle las antiguas cenas de Trimalción o de Apicio y las modernas de la Maison Dorée o del café inglés en París, pareciéndole mejor aquellos groseros alimentos que la ambrosía que comen las deidades del Olimpo, ya que Juanita, comiéndolos, le comunicaba cierta celestial ú olímpica naturaleza. Dichas chucherías, apéndices de la verdadera cena que cada uno había tomado ya en su casa antes de empezar la tertulia, probaban además, cuando las dos Juanas y don Paco se las comían sin el menor susto y sin ninguna mala resulta, que nuestros tres héroes poseían tres estómagos de lo más sanos, eficaces y potentes que hay en el mundo. Una noche en que estaban aquellas señoras muy familiares, conversables y benignas con don Paco, se atrevió éste á ofrecer algo que pensaba en ofrecer tiempo hacía, sin acabar de decidirse por temor de que no aceptasen su obsequio. Desechado el temor, dijo al cabo: de hoy en 8 días, el 4 de agosto, habrá grandes fiestas en este pueblo. Habrá procesión, feria, velada, función de iglesia y sermón que predicará el padre Anselmo, contando y celebrando la vida y milagros del glorioso Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrono y abogado en el cielo. Tengo yo una pieza de tela de seda, flexible y rica, por el estilo de la de estos mantones que llaman de espumilla o de Manila. Carece de bordados y es de color verde obscuro. Me la envió mesesá de regalo mi sobrino Jacintico, que está en Filipinas empleado en Hacienda. Tiempo hay todavía de hacer con esta tela un precioso vestido de mujer. ¿Y quién le llevaría con más garbo y lucimiento que Juanita si aceptase mi presente? La tela es pintiparada para hacer el traje, y si ustedes quieren darse prisa, aún tienen tiempo de sobra. Madre e hija dieron mil gracias á don Paco por su buena intención, mostrando repugnancia en aceptar por el qué dirán
y sosteniendo que cuando viesen á Juanita con traje tan lujoso todo el lugar se alborotaría, adivinaría que la seda era regalo de don Paco, y él y ellas darían una estruendosa campanada. Nada contestó don Paco á tan juiciosos razonamientos, pero hizo algo más elocuente y persuasivo. Tomó de una silla un paquete que había traído recatadamente envuelto en un pañuelo y desdoblándole mostró la tela á la luz del velón. Ambas mujeres admiraron aquella hermosura, la calificaron de divina. Los ojos y el alma se les iban en pos de la tela. En suma, no pudieron resistir y aceptaron el obsequio. Juana quiso mostrarse más difícil y Juanita tuvo que ceder y que aceptar antes que ella. No bien se fué don Paco á eso de las 12, Juanita dijo á su madre: yo no he sabido resistir. La tela es encantadora. Lo que más me agrada en ella es su flexibilidad, porque no tiene tiesura como otras sedas. Se ceñirá muy bien al cuerpo y se podrá dar mucho vuelo á las faldas, que formarán pliegues muy graciosos. Vamos, he caído en la tentación. ¿Qué no van á murmurar y á morder las envidiosas cuando me vean tan peripuesta y tan guapa ir á la función de iglesia el día de Santo Domingo? Porque tú, mamá, irás con tu mantilla de tul bordado y me emprestarás o me regalarás la otra que tienes de madroños, que me está como pintada. Varias veces le he sacado del fondo del arca y me la he probado mirándome al espejo. Mucho van á rabiar cuando me vean tan maja las hijas del escribano, que gastan tanta fantasía como si fuesen dos marquesas, aunque son dos esperpentos y van siempre mal pergeñadas. Sí, hija, pues si la menor está tan escuchimizada que parece una lombriz de caño sucio y la otra es tan pequeñuela y tan gorda como una bolita. Si llega á casarse, á tener hijos y á engordar más, perderá la forma de mujer y se convertirá en cochinilla de San Antón. Pero dejando esto á un lado, yo no las tengo todas conmigo. Despertaremos la más tremenda envidia y nos pondrán como un regalado trapo. Pecho al agua, preparémonos para la lucha. ¿Qué podrán decir de mí? ¿Que don Paco me viste? Pues yo voy á vestir á don Paco y patas. Mira, con mis ahorrillos iré mañana á la tienda del murciano y compraré paño de tarrasa o del mejor que tenga. Calcula tú cuántas varas se necesitan. Él tiene gabina, castora o como se llame, pero su levita, aunque no se la pone más que 10 o 12 veces al año, está ya desvergonzada de puro raída. Sin chistar, con mucho sigilo, vamos tú y yo á hacerle una levita nueva, según el último figurín de la moda elegante e ilustrada que recibiste de Madrid el otro día. Como tú tienes las medidas de don Paco y eres muy hábil, la levita, sin probársela ni nada, le caerá muy bien, y ya verás con qué majestad y con qué chiste la luce en la procesión cuando marche en ella entre los demás señores del ayuntamiento. Así no seré yo sola, sino él también quien estrene prenda en tan solemne día. Pero, muchacha, eso que dices no es apagar el fuego, sino echarle leña para que arda más. Si han de murmurar como uno al verte con el vestido nuevo, murmurarán como dos al ver con levita nueva á don Paco. Pues que murmuren. Lo que yo me propongo al regalar la levita, además de la satisfacción que me cause el obsequiar á don Paco, es que nadie me acuse, y sobre todo que no me acuse yo misma de tener el vestido sin dar en pago algo equivalente. Decididas así las cosas, al otro día se compró el paño. Juana cortó con segura destreza la levita y el traje de mujer, y madre e hija y dos oficialas trabajaron con tal ahínco que el 3 de agosto, víspera del día del santo, levita y vestido de mujer estaban terminados. Capítulo 13.